Fiscalía que ya está trabajando, que sigue avanzando en la investigación y que ahora está a la espera de una decisión del juzgado finalmente para la citación de Christian Graf, porque tiene que ser notificado, se lo acusa de encubrimiento y también de haber entorpecido todo lo que tiene que ver con la investigación en la búsqueda de la verdad después de descubrirse los huesos en esta excavación que se hizo en una obra lindera a su domicilio y donde finalmente se descubre que en su terreno, en el terreno de la familia Graf, había un cadáver oculto. Por eso es que están esperando, tiene que salir de un momento a otro esta autorización donde finalmente él tenga que presentarse obviamente a esta indagatoria. Y en los próximos minutos lo que puede llegar a pasar acá es la presentación formal de sus abogados. Ayer ya se anunciaron como representantes y van a venir a notificar al fiscal justamente contando esto, que lo van a representar y si hay algún tipo de notificación antes que le llegue a Graf, le va a llegar a ellos mismos, pero ya siendo los titulares de una especie de defensa. Todavía como no hay una acusación tampoco es una defensa, pero sí una representación legal en este caso que trata de buscar el fiscal de alguna manera no se cierre la investigación. Por eso es que no acusa a nadie de homicidio, sino que va por el lado del encubrimiento para que siga teniendo vigencia en una acusación que es un poco más reciente y que sí se puede seguir investigando y de ahí en más sí avanzar para determinar qué pasó. En este caso, quién mató en el 84 a Diego Fernández Lima. Mercedes, gracias. Volvemos en un ratito con vos allí con este tema. Valeria. Sí, Antonio, como contaba Mercedes recién, ayer en las últimas horas del día se presentaron los abogados de Christian Graf, estuvieron en la casa y hablaron con los medios, dijeron que todavía, por supuesto, no tenían ninguna citación porque no se habían presentado formalmente en la causa, que es lo que van a hacer ahora en las primeras horas ahí en la fiscalía. Si te parece, escuchamos lo que decían. No hay ninguna imputación, no fue notificado de ninguna causa, con lo cual él le está haciendo una presentación a derecho por propia voluntad. Y como no lo dejaron presentarse personalmente, lo va a hacer a través de abogados, en la forma y en los medios que prescribe la ley. En este momento no puede llegar a quedar detenido por ningún tipo de imputación, por la prescripción de la acción penal. Artículo 62 del Código Penal. No tenemos relación, ni tenemos constancia, ni nos consta que haya amistad, ni ningún tipo de relación. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Qué caso, ¿eh? Sí. Emblemático por sobre todas las cosas. Sí. Es complicado desde el punto de vista, bueno, se ha resuelto bien desde el punto de vista forense. Trabajó muy bien el equipo, como es habitual, el equipo de antropología argentino. El fiscal está trabajando muy bien. A mí me parece, lo conozco, el doctor Martín López Ferrando, con lo cual es un muy buen fiscal, puedo decirlo. Y se está haciendo todo lo posible, lo que pasa es que es un caso atípico, ¿no? 41 años, huesos enterrados, una estimación de cómo puede haber sido el crimen, porque claramente es un crimen porque los huesos están infiltrados con sangre, lo cual indica que es una lesión vital y probablemente sea la lesión mortal, además, ¿no? Vital porque está... ¿Qué significa que el hueso esté infiltrado en sangre? Precisamente eso quiere decir que es una lesión vital, quiere decir que la persona estaba viva cuando recibió esa lesión en la parte ósea y al tener el sistema circulatorio vigente, ¿no es cierto?, en ese momento, la herida se ha infiltrado, como se hace un hematoma, como se hace un edema, cuando nos lastimamos. Lo mismo, es exactamente lo mismo. No hay ninguna duda de los científicos, de lo médico, que esta persona fue, intuyimos, asesinada. Exactamente. Por lo menos fue herida. Sí, absolutamente todo indica lo mismo, ¿no es cierto? No se puede determinar si tuvo alguna lesión en las partes blandas, eso no se puede determinar. Tampoco en su momento se dijo que era para luego descuartizarlo, tampoco eso se ha podido determinar. Lo que sí se ha determinado es que tiene una lesión que es vital, por la ubicación, probablemente también sea la causa de la muerte, y todo eso concluye en un razonamiento que ha sido un homicidio, ¿no? Es decir, una muerte violenta, con características homicidas. Yo lo que no sé es, ¿aparecen todo el cadáver con todos los huesos? No, el cuerpo humano tiene 206 huesos. 150 apareció. Apareció solamente, pero claro, los huesos de la mano, que es el hueso escafoides, los huesos de las falanges, son huesos que han desaparecido en la excavación, inclusive que pueden haber hecho los operarios con la pala, pueden haber sacado una gran cantidad de huesos pequeños que no han sido sumados a lo que analizó el equipo de antropología. Así que
pero alcanza porque los huesos largos, como el húmero, el fémur y demás, ¿no es cierto?, además tienen médula, y de ellos se puede obtener justamente lo que se obtuvo, que es el ADN para la identificación humana, que esto es determinante, es absoluto, no hay ninguna duda en este sentido. Acá no hay equivocación posible. No, de ninguna manera. Al contrario, a partir del cotejo, hoy por hoy, antes uno cuando obtenía ADN, tenía que, cada vez que quería comparar, tenía que volver a hacer todo el proceso. Hace unos años, unos cuantos años ya no, y a nivel mundial, se saca un perfil genético, ¿sí? Con los marcadores PCR, que era lo mismo que se usaban en la vacuna, justamente porque se había sacado justamente el perfil genético del COVID. Entonces se usaban los marcadores PCR, que son, quiere decir reacción en cadena en la polimerasa, eso. Una vez que se saca eso, el perfil, la persona tiene como si fuese un código de barras que es único e irrepetible. O sea, no se vuelve a producir toda el elemento dubitado, el elemento a comparar, queda guardado y se compara con otro perfil genético. Bueno, es obviamente un caso bastante inédito. Sí. No hay ninguna posibilidad de error de la persona. En cuanto a la identidad, no. Sí. ¿Cómo sigue? Bien. Hay algunas, no voy a meter en partes jurídicas porque yo no soy abogado, pero es cierto, pero es claramente, y ayer me puse a leer, a repasar el Código Penal, un Código Penal comentado que tengo ahí, y claramente la prescripción es un tema jurídico, por un lado. Por otro lado, el fiscal está detectando... Claro, va por encubrimiento. Va por otros delitos, encubrimiento de homicidio. No es cualquier encubrimiento. No, y tiene una pena de 1 a 6 años, encubrimiento agravado. Y desvío de pruebas. Y desvío de pruebas. O sea, hay un concurso de delitos ahí que conexos, ¿no es cierto? Que se llama concurso ideal o real, ¿no es cierto? Donde las pruebas... pero va por ese lado. Yo creo que independientemente de la acusación que formalmente pueda presentar el fiscal como autor de homicidio, tiene que cerrar la causa y a eso va, ¿no es cierto? Sí, y todo lo que interceda al medio tiene que dilucidarlo claramente, no puede haber dudas en esto, ¿no? Aparte, hasta ahora el trabajo ha sido, como digo, impecable desde el punto de vista de la parte pericial, desde el punto de vista forense, médico-legal, antropológico y también desde el punto de vista judicial, ¿no? Es el paso a paso, es el día a día como lo siguen ustedes, es así. Desde que se encuentran los huesos, sí. ¿Cuánto tiempo transcurrido sirve para determinar la causa de muerte? ¿Es eternamente o hay una cantidad de años? Porque acá habían pasado 41 años sí. desde el fallecimiento de Diego Fernández. ¿Cuánto tiempo se mantiene esa evidencia para ustedes después estudiarlo? En realidad, la evidencia, en tanto y en cuanto haya una infiltración hemorrágica, se puede saber la vitalidad. Si no hubiese habido ninguna lesión ósea, simplemente serían restos humanos hallados. Pero como hay una lesión que es en el cuarto espacio intercostal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una herida punzocortante, es decir, un elemento que genere heridas punzantes y cortantes, como un cuchillo, entonces ahí, y eso fue la persona con vida, la víctima recibió esa lesión estando con vida, entonces esa lesión quedó marcada óseamente. Y eso es lo que los antropólogos establecieron junto con los médicos legistas. ¿Qué hace un perito criminalístico en un caso así? Primero, el trabajo es la escena del crimen, o sea, esto es una escena, sí. Claramente es una escena del crimen y particularmente es una escena del crimen secundaria, ¿sí? Porque es el lugar de hallazgo, no es el lugar donde lo mataron. Exacto. Puede ser que lo sea, pero no es exacto, no, es poco probable que lo sea, ¿no? Entonces, hay como pasos metodológicos para el tratamiento de la escena del crimen, que son preservar, luego observar, registrar, fijar las imágenes con actas, planos, fotografías, filmaciones, clasificar cuando le ponen los cartelitos para indicar que cada evidencia, clasificar evidencia, esto que están mostrando ustedes, la moneda, el reloj, eso es una clasificación de evidencia, ¿no? Claramente no son indicios, sino que son evidencias porque están vinculados con el hecho. Sí. Y luego de esto, cada una de estas evidencias que se compilen todas, desde los huesos hasta el reloj y toda la hebilla del pantalón y demás, todo eso son evidencias que son derivadas a los laboratorios para interconsultas, de acuerdo al tipo de evidencia que sea. En este caso, por ejemplo, los huesos fueron derivados directamente por sus características al equipo de antropología.
que son los que tienen el expertise para trabajar sobre ellos. Y así con cada una de las ¿Para qué del mandar, lugar, por ejemplo, un llavero o una hebilla de un cinturón? puede servir para, primero que está ahí, es claramente si hay restos humanos y hay una hebilla de un cinturón, puede que haya pertenecido a la víctima, ¿no? En cualquier caso, es una evidencia, se analiza, a ver si puede tener sangre, esta sangre puede estar... la sangre sí tiene un límite de tiempo, porque una vez que se descompone, se degrada, como es una evidencia biológica, entonces esta evidencia tiende a degradarse hasta que no sirva. Pero la sangre también produce efectos de oxidación en los metales muy particulares que pueden ser analizados. ¿Sí? ¿Hay forma de saber cómo lo mataron? El mecanismo homicida. Sí. Nosotros, a eso le llamamos en criminalística secuencia fáctica, que es como la hipótesis más probable dentro de las hipótesis posibles, fundada en elementos objetivos. Los elementos objetivos son lo que hablábamos, las evidencias. Muchos casos, cuando el hecho es reciente, tenemos muchos elementos. Cuando el hecho pasa mucho tiempo, en este caso 41 años, es mucho más difícil, ¿no? Edmond Locard, que fue un francés, el creador del primer laboratorio de criminalística del mundo, decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y en este caso es absoluto, ¿no? Es una premisa a seguir, porque es muy difícil recrear un hecho histórico con tanto espacio temporal en el medio. ¿Cuánto tiempo lleva a analizar estos huesos? Porque por lo que vimos, la verdad es que fue bastante rápido todo el desenlace. Tenés también la madre viva, con lo cual podías chequear. Sí, claro, cuando se obtuvo el dato, creo que fue a través de un compañero de colegio, ¿no es cierto? Sí, fue un compañero. Que dice, porque reconoce la casa, que dice que puede haber sido, que había un compañero de colegio viviendo ahí donde encontraron los restos de su otro compañero de colegio. Entonces ahí fue como más rápido, ¿no? Se puede ser Diego, que había desaparecido, y entonces fue más directo. Si no, las bases de datos de consulta para ADN todavía no están conformadas por completo, no estamos todos en las bases de datos. Está todo digitalizado. Está todo digitalizado, pero, o sea, hoy es mucho más fácil identificar a una persona con la huella dactilar, ¿sí? Porque todos tenemos el documento nacional de identidad, nuestras huellas a través del sistema biométrico han sido cargadas en el sistema que se llama AFIS, el sistema genéricamente, ¿no es cierto?, que es el sistema automático de huella dactilar en inglés. Y entonces es mucho más fácil. La base de datos tiene que estar vinculada, la base de datos tiene que existir de ADN, sobre todo para estos casos, ¿no? Si no hubiese habido ningún dato hubiese sido muy difícil. Claro. En este caso, todo acompañado se alineó para que pudiese obtenerse una prueba concluyente. A mí me llama mucho la atención que hasta ahora no apareció. Es como que desapareció una persona 41 años atrás, no hay denuncia policial, no hay una causa judicial. Es que en esa época, año 84, había 2 juzgados correccionales en la ciudad de Buenos Aires, Justicia Nacional. Y en esos 2 juzgados caían las denuncias por fuga de hogar. Okay. Cuando era menor, le daban esa carátula por defecto, y cuando era una persona mayor, le daban averiguación de paradero, era el otro nombre. Sí. Y como es un delito correccional, puede llegar a serlo, entonces iban a estos 2 juzgados correccionales. Y también había una usanza de que se esperaba un lapso de 24, 48 horas, eso era hace mucho tiempo. 40 años, o sea, sí. En algún momento pasaron las 48 horas. Y la causa fue archivada. No se movió absolutamente nada. No. Eso es así, no se ha movido. De ese momento, de esos días subsiguientes a la fecha, no hubo movimiento de la causa, no. Tampoco no se le dio la importancia en ese momento a la denuncia, ¿no? No, por eso me llama la atención. Sí. Desaparece un chico de 16 años. La familia se le denuncia. Sí. La policía, por lo que cuenta la familia, le insistió en que esperen, que seguramente se fue de la casa, un poco lo que vos estabas planteando. Sí. Pero pasaron los días. Y digo, esa familia no tenía una justicia donde poder ir siquiera a averiguar cómo está marchando el expediente. Eso es lo que me extraña. Es decir, ¿no se movió el expediente? No se movió salvo lo descriptivo que es el no que acabo de decir, es como que no sé qué otra consideración hacer, de verdad. Porque
Pasa muchas veces. Ha pasado muchas veces, y si revisamos en la historia criminal argentina, esto ha pasado, se ha escapado muchas veces darle importancia a una denuncia. Y luego recién cuando se encuentran otros elementos de prueba, es como que ahí empiezan a moverse todas las acciones. El nombre Christian Graf surge ahora por un ex compañero, pero antes la familia no sabía ni siquiera si había, a qué casa había ido, a la casa de qué compañero había ido. La familia de él. Claro. Yo tengo mis reservas con relación, y esto es una opinión, ni siquiera forense, pero digo, hemos estudiado durante muchísimo tiempo y tenemos muchos casos de cadáveres enterrados en sus propios domicilios, ¿no? Un cadáver tiene un periodo de descomposición, o sea, se instala la rigidez cadavérica en las primeras horas, 6 horas, se desinstala alrededor de 36 horas en promedio, y ahí cuando se desinstala la rigidez cadavérica, que el cuerpo queda laxo, comienza la putrefacción, hasta llegar en esas condiciones a un estado efisematoso, lo cual produce muchos olores. Claro. Tiene que haberse colocado cal o algo por el estilo para neutralizar eso, pero muchos olores. Porque además mucho olor. No estaba en profundidad. No puede haberse pasado desapercibido, y esto es, insisto, es una apreciación personal, no es una especulación, es en base simplemente a mi experiencia. Tiene que haber pasado, no puede haber pasado desapercibido el olor que produjo la descomposición cadavérica de ese cuerpo enterrado apenas medio metro bajo tierra. Eso está bien. Lo que implica que en esa casa sabían que algo pasaba. Claramente. Tiene que haber sabido. No solo porque la tierra queda removida en un rincón y sale, o sea... ¿A un enterrado vos tenés? A un enterrado en medio metro es muy poco. Emana gases, gases por descomposición cadavérica, y los olores son muy fuertes. ¿Pueden neutralizarse? Sí, pueden neutralizarse, pero hay que neutralizarlo, ¿no? Y la tierra no crece por si uno le tira cal, porque justamente no es fértil. O sea, planteo es, viviendo en ese lugar era imposible no saber que algo pasaba. Es muy poco probable, yo como una afirmación pericial diría, es muy poco probable, dentro de lo posible, que los que habitaban en ese domicilio no se hubiesen dado cuenta. Sí. Eso es acabo de decir lo que es una enunciación pericial, ¿no? Pero porque muchas veces cuando no tenemos la certeza no podemos ser concluyentes. Ahí vivía los padres, el padre se murió creo que 7 años después en un accidente. Vivía él, Christian Graf, y la hermana, ¿no? Y la madre. Son los padres, sí. Y eran 2 hijos. Sí. Ayer habló el hijo de Christian Graf, que por supuesto no estaba vivo en ese momento. Lo que pidió es: dejen de vincularme con esta situación, yo no existía, yo busqué respuestas y tampoco las obtuve. Así que también parece que hay una suerte de conflicto ahí interno. Ayer estuvo también en la casa, no vive con él actualmente, pero dijo, yo busqué respuestas y tampoco las obtuve, así que también... Y la gente, el entorno familiar, que no tiene nada que ver, empieza a tomar distancia. Claro. Es absolutamente lógico. Lo primero que hicieron, que salió una noticia, creo que la leí, creo que la leí de ustedes también, es que cortaron todas las redes sociales. Entonces, para una persona joven, de repente tener que bloquear todas sus redes sociales por situaciones, es como que dejen de preguntarme porque no tengo nada que ver, claro. Me quedó una pregunta pendiente sobre el hallazgo del hueso donde tiene la herida cortopunzante. ¿Se puede saber si fue de atrás, del costado, de adelante? ¿Hay manera de saber de qué Podríamos elaborar distintas hipótesis para ver, en función del ángulo que ha producido la lesión, cómo puede haber sido. Si puede haber sido de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Si alguien ataca a alguien de adelante, ¿sí? Y la persona tiene la herida del lado derecho, entonces necesariamente el atacante tiene que ser zurdo. En cambio, si lo ataca atrás, tiene que ser diestro. Y así podríamos elaborar varias hipótesis en función del ángulo de incidencia que puede haber tenido ese cuchillo. La doctora Julia Márquez es jueza de ejecución penal, no es la jueza de este caso, aclaremos, pero tenemos todo lo legal por delante. ¿Qué es lo que se puede hacer? Doctora, ¿cómo le va? Antonio Las que saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Te saludo a vos y a toda tu audiencia. Gracias, gracias por su tiempo allí. Doctora, ¿cómo es legalmente lo que estamos viendo? Porque ahora el fiscal pide la imputación por encubrimiento y por, creo que desvío de pruebas, supresión de evidencia. Eso, sí. ¿Cómo juega con la causa de homicidio que está prescripta? Sí. Sí, en verdad es difícil decirte cómo es que se logra esta imputación en los términos en que no conocemos qué elementos de prueba hay en esto, ¿no? Lo cierto es que podríamos pensar qué es la figura del encubrimiento, qué es la conducta que se le reprocha a aquel que no ha participado en la comisión de un delito, ¿sí? No tuvo ninguna intervención en la ejecución del mismo, pero presta ayuda, ya sea para que la persona que lo hizo eluda el accionar de la justicia o pueda asegurar el provecho del delito. Esa es básicamente la figura, con lo cual entiendo yo que en esta indagatoria que se lo llama por encubrimiento, en principio no se le está adjudicando ningún tipo de conducta respecto de la ejecución del delito, que sería en este caso el hallazgo del cuerpo, que denota que hubo un homicidio. Eso está claro. Lo que parte el fiscal es declaraciones de los obreros que contaban básicamente que esta persona los miraba, tenía una silla que les trataba de indicar que no caben en un lado, que no se pasen, y después un poco dándole algunas ideas sobre la aparición de los huesos, como que pidieron unos camiones de tierra y también vinieron ahí. Se basa en esto claramente el fiscal para encubrimiento. Mi pregunta desde lo legal es, esa figura de encubrimiento, que evidentemente está separada del hecho del homicidio o de haber participado del homicidio, ¿está prescripta o no? También. Y ahí, viste, va a haber un margen de discusión, porque es más, la doctrina está dividida respecto a si hay encubrimiento cuando, o sea, el delito que lo precede ha sido o no condenado, ¿sí? En el caso en el que vos recién relatabas claramente que se trata de ocultar o alterar la evidencia, esa sería la conducta que hoy se le estaría imputando. Lo cierto es que es difícil la situación, porque suponte que así fuera. Este hallazgo en su domicilio, que puede indicar que, bueno, claramente no se le está adjudicando a él la comisión del hecho, pero podríamos pensar que es alguien de su entorno más íntimo, con lo cual estaría dentro de la exención de las personas que no pueden ser condenadas por encubrimiento cuando el hecho lo cometiere un familiar con una relación directa hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces es una situación delicada. Correcto, es decir, que si la persona dice, no, el homicidio si esta persona la mató mi padre, que además está muerto, ya automáticamente él no se lo puede acusar de encubrir a su padre. Por supuesto que no, y es más, ni siquiera podría decir esto porque tiene prohibición de declarar en contra de un familiar tan cercano, ¿sí? El Código de Procedimiento impone la obligación que tienen los familiares de no declarar en contra de alguien que tiene una vinculación tan próxima, excepto que la víctima sea alguien de un parentesco similar. ¿Tienen prohibición? ¿No es que es un derecho que pueden no declarar? ¿Está prohibido? No, está prohibido de declarar en contra, sí. Doctora... Y claramente, esto lo establece el Código de Procedimiento, pero a su vez el Código Penal establece una exención de quienes están exentos del delito de encubrimiento, y entre ellos están los parientes más próximos. Doctora, teniendo en cuenta la imputación que ahora formula la Fiscalía, que son delitos carcelables, que tienen una pena bastante alta, ¿podrían detenerlo después de la declaración indagatoria? ¿Podría tomar el juez esta decisión? Me parece difícil que eso ocurra. En realidad,
por lo que escuché, por lo que trasciende, desconozco los detalles de la causa, pero se le está imputando un encubrimiento agravado, cuya pena máxima es de 6 años. Pasó mucho tiempo, son 41 años, me parece que eso no va a ser una posibilidad. No lo veo viable, y es más, soy sincera, me cuesta pensarlo incluso en la figura en la que se lo está configurando en este momento. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el llamado, que tengan un buen día. Gracias, buen día para usted, la doctora Julia Márquez. Todo indica que judicialmente, o sea, se puede avanzar el fiscal para conocer hasta ahí lo que puede haber pasado, pero... Yo entiendo que el doctor López Parrando está haciendo todo lo posible para no dejar nada al azar, cerrar el tema como corresponde, más allá de que pueda acusar a alguien, ¿no? O sea, está accionando como Ministerio Público, está llevando adelante la acción pública. ¿Hasta cuándo puede llegar? Es una cuestión opinable desde el punto de vista de doctrina y jurisprudencia, ¿no? Claramente. Ahí claro, pero lo dijo, por eso, muy difícil. Es que no sé cuánto puede avanzar, porque si tampoco lo citan en indagatoria, vamos a suponer que lo citan en indagatoria, como está pedida la imputación, hay que ver si el juzgado le hace lugar. ¿Qué va a decir? De hecho, no puede decir que el padre lo mató. De hecho, constitucionalmente puede negarse a declarar. Sí, sí, completo. Puede mentir en su declaración, puede decir lo que quiera. Es decir, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, así que haciendo eso, creo que lo que le van a recomendar los abogados que no hable, ¿no? Claro, no sé si va a avanzar mucho más la causa. No sé qué espacio va a tener el fiscal López Parrando para seguir avanzando. Porque además los abogados van a pedir cerrar la causa directamente. Ayer digamos, si nos ubicamos en la línea de tiempo de la investigación, vemos que nadie evaluaba esta posibilidad que fuese investigado por esta cuestión. Creo que es un día a día, hay siempre en los delitos cuando uno investiga va encontrando nuevas cosas, más allá de que el caso sea tan viejo. Daniel, muchas gracias. No, por favor, un honor, un gusto. Gracias.